Vamos a comenzar, muchachos, por favor, visualizamos. Vamos a comenzar. Bien, comenzamos entonces. Cerramos la puerta. Bueno, este tema de las disfunciones sexuales es un tema bastante interesante. Es un tema que de hecho se está tratando de organizar un conversatorio en el otro módulo, más o menos como el 7 de octubre, este viernes, de 15 días, para hablar precisamente de esos temas, de la sexualidad. Pero la sexualidad a partir de la bisexualidad, ¿no? De toda esa gran variedad de formas de ver y de entender la sexualidad humana, ¿no? Ahora estamos hablando de los grupos LGBT, ¿qué se dice? Se le agregó precisamente. Entonces, aquí hay que mirar, dentro de las características de la sexualidad, tenemos que mirar esos componentes biológicos. Pues, ese componente biológico pues, es precisamente todo lo relacionado a lo que implica para el hombre o lo que implica para la mujer, ¿no? El hombre con sus características físicas, con su aparato reproductor masculino, con su pene, y la mujer, pues igual, con todo ese componente biológico que la identifica. Entonces, estamos hablando de esa gran diferenciación entre el hombre y la mujer. Y bueno, ahí salen otras variables, como los hermafroditas, que están muy ligados precisamente a esa. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, todo ese aspecto que está relacionado
la variedad con respecto a ese componente biológico. ¿Cómo podríamos estar mencionando el componente afectivo? Hablando de la sexualidad. ¿Qué creen ustedes? Cuando hablamos de esas características de la sexualidad, mencionando un poco ese componente afectivo, ¿qué creen ustedes que involucre ese término afectivo? Digamos, pues estamos hablando sobre lo biológico, ¿no? Sí, lo biológico. Pues dentro de estas características de la sexualidad está lo biológico, lo afectivo y lo cultural. Ya miramos lo biológico, ahora miramos lo afectivo. Pues no sé si lo afectivo entre lo de la orientación sexual, sobre tu punto hacia otra persona, hacia otro género. Sí. Entre lo de orientación sexual, que ya lo que estamos hablando ahorita, que hay también unos términos ya bastante, digamos, modernos, que son, cuando yo me identifico como heterosexual, homosexual, pansexual. Pero, ¿qué tiene que ver lo afectivo ahí en eso? ¿Qué creen ustedes? Pues lo afectivo tiene que ver precisamente con esa parte emocional que implica que independientemente si yo estoy enamorado de un hombre, ¿sí?, la afectividad no se pierde, ¿no? Si una mujer está enamorada también de una compañera, de una amiga, igual la afectividad no se pierde. La afectividad también incluye el hecho de que no solamente sea la parte coital, sino que también se presenta en la manera como nos saludamos, la manera como llegamos e interactuamos de una manera u otra. Desde el mismo saludo, desde la misma cordialidad, desde la misma caricia, del mismo afecto que se le brinda a la persona. Entonces, esas circunstancias hacen de que la afectividad abarque precisamente todo lo macro de lo que somos nosotros como seres humanos dentro de lo emocional. No estamos tocando nada del tema de la relación coital como tal, ¿no? Porque pues, muchas veces las personas creen que tener relaciones sexuales es simplemente lo coital, y la verdad pues no es eso. El hecho de conversar, el hecho de interactuar, el hecho de tener cercanía afectiva, de arruncharse, de ver una película, de salir a caminar, de hacer muchas cosas en pareja o en familia, porque es el abrazo también que se le implica a los hijos, para hablar un poco de ese tema de la afectividad. Sexualidad no es únicamente coital, ¿sí? Estamos hablando del amor, estamos hablando del sentimiento, de la emoción, ¿no? Y por eso digo, inclusive con personas del mismo género, se puede estar presentando eso. Por favor. Entonces, eso lleva a que entendamos ese otro componente afectivo. En lo cultural, ¿cómo lo relacionamos en la parte cultural, muchachos? ¿Qué? Pero, ¿qué más dice lo cultural? Porque hay las costumbres, digamos, Sí. el idioma, como todo lo que tiene que ver, sí, no digo que como las costumbres de algún sitio en específico. Son las normas, ¿no? Las reglas, las costumbres que tenemos nosotros o que tienen otras regiones diferentes de nuestro planeta. Ustedes saben de que hay países en los que las mujeres no tienen ni voz ni voto, ¿no? Culturalmente eso es algo que es muy válido para las normas de convivencia, normas sociales, normas totalmente definidas
en esos sectores como, no sé, como Arabia, ¿no? Como los musulmanes, ¿no? Entonces, tiene una connotación totalmente diferente, ¿sí? Acá nosotros, en nuestra cultura latina, nosotros somos muy dados a hacer, pues, cuando nosotros hablamos de una sola pareja, nos decimos que somos, no, una sola pareja. ¿Pero cómo se le llama eso? Somos, no, ¿Monogamia? y cuando tenemos varias, ¿ven? Entonces, acá nosotros, sí, pero eso es cultural, eso es cultural. De hecho aquí en Colombia, en La Guajira se ven, niñas, en la Guajira se ven muchísimo ese tipo de relaciones en donde inclusive las queridas, digámoslo así, ¿sí? Se conocen entre ellas y se reúnen y esperan a su hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y los árabes, ¿no? Sí, exactamente, o sea, son espacios geográficos en donde tienen ese tipo de cultura, ¿no? Si nosotros hablamos de la infidelidad y nos ponemos supremamente molestos cuando nos enteramos de que mi pareja me colocó los cachos o que le gusta tener una serie de aventuras, entonces, pues lógicamente nosotros la mandamos para el carajo, ¿no? O sea, como que no nos llama la atención estar en una relación de esa. Pero como las cosas han cambiado hoy día y ustedes saben que estos bares swinger, que realmente lo que hacen es que tengamos la aceptación y la autorización para tener unas relaciones sexuales compartidas. ¿Ven? Les pregunto, ¿ustedes harían eso? ¿Ustedes han estado en un bar swinger? Pero que una vez hace un tiempito yo me dimos documental de la pareja twin, y eso es como culturalmente es como una secta, como digámoslo así, que son grupos sociales. Y ellos, digamos que para ingresar y ellos, digamos que Perdón, no vayan a... ¿Por qué no hacemos silencio, muchachos? De verdad que es que se escucha todo ese murmullo y no van a escuchar. Qué pena con ustedes, pero hagamos silencio. Digamos que ellos no, digamos que ellos hablan de que la pareja heterosexual a veces quería, como normalizar, digamos, los cuernos, diciendo que son parejas swingers, y eso no es, la que para ellos estar ahí tienen que estar mentalizados que van a compartir solamente una relación sexual, que en el momento que están ahí, salen, así, digamos, tienen su actividad, y cuando llegan a su casa ya no hay reclamo, no hay solamente cero, digamos, reproches, cero cuestionamiento, y están en su casa normal, pero que es, digamos, mentalizados, están mentalizados que van a tener esa persona al lado, incluso pueden tener una otra relación, pero solamente se van a besar, se enamoran o algo en los lugares que ellos tienen ya destinados, no en otro lado ni nada. Sí, realmente son acuerdos preestablecidos, ¿no? De pronto cuando las personas empiezan como a conocerse y hablan un poco de todo este tipo de experiencias tan particulares, tan individuales que tienen, ¿no? Entonces, todo ese tipo de comportamiento cabe dentro de este componente cultural. Obviamente, dentro de una cultura hay una gran cultura, una cultura central, y hay unos grupos sociales pequeños, ya estaríamos hablando de unas subculturas, ¿sí?
Y es subcultura, pues porque no todo el mundo está aceptando esas relaciones swinger, ¿no? No todo el mundo las acepta, ¿sí? Entonces realmente eso lleva a que entendamos la sexualidad, y por eso les decía al inicio de la charla de hoy, pues de que para el siguiente módulo se va a hablar precisamente de esa diversidad sexual. También sabe, profe, digamos, la población aquí en Colombia, que no hay el grupo indígena, ellos en la sexualidad ellos no aceptan de que las mujeres indígenas digamos, se mezclen o se relacionen sexualmente o amorosamente con otro grupo étnico, digamos, ellos no aceptan que con un negro, con un mestizo, nada, o sea, el que se enamore con una persona mestiza o negro sale enterrado de su cultura y ya no pueden ni volver nada, ellos se van a estar despadrinados de su cultura. Claro, claro. No, y eso está relacionado precisamente con la manera en que nosotros entonces vemos lo que está dentro de esa cultura, lo que está permitido y lo que no está permitido, ¿no? Y eso no solamente se ve en esas tribus, sino también se ve en los grupos religiosos, ¿no? Una persona que es evangélica no se puede, o sea, no puede enamorarse, ¿no? O casarse con una persona que sea católica, ¿no? O sea, eso no lo permiten. Si el pastor de esa iglesia se da cuenta de eso, pues los destierra o no sé, alguna sanción. Pero bueno, digamos que esos son los componentes de la sexualidad, lo biológico, lo afectivo y lo cultural. La finalidad, pues bueno, la obtención del placer. O sea, no hay sensación más agradable, placentera, que una relación íntima, ¿sí? Pero vuelvo y les digo, no es, o sea, esto que yo estoy diciendo, no hay sensación más agradable y placentera, no es únicamente para la parte coital, también se incluye las relaciones cercanas entre la mamá y los hijos, pero a nivel de la afectividad. No es solamente la parte coital. Entonces, la obtención del placer es una finalidad y bueno, la reproducción. La reproducción que tenemos como especie humana para tratar de mantener nuestra especie. Entonces, ahí estaríamos hablando. Bueno, la identidad sexual, la identidad de género, ¿no? Fíjense que aquí en estos aspectos, la identidad sexual es precisamente lo relacionado con el aparato reproductor masculino o femenino, la identidad sexual. Las características de la mujer, las características del hombre, o sea, biológicamente, ¿sí? ¿Cómo esperamos de que una mujer se comporte? ¿Cómo esperamos que una mujer actúe? ¿Cómo esperamos de que sea el cuerpo de una mujer? ¿No? Entonces estamos hablando nosotros de esa identidad sexual. O sea, yo me identifico como hombre y tengo ciertas características masculinas. Esa es mi identidad sexual. Me identifico como hombre. No estoy hablando de heterosexualidad, no estoy hablando de que me identifico como hombre. ¿Sí? Mi característica masculina, el timbre de voz, la barba, el bigote, todo lo que tiene que ver con la identidad masculina. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la mujer. La mujer también tiene sus características particulares y especiales. Que logramos nosotros identificar, ¿no? ¿Sí? De hecho, las mujeres tienen, digamos, la idea, la concepción de que de pronto quieren, pues,
tener más gusto, tener más cadera, tener un cuerpo mucho más femenino, ¿no? Porque pues, están dentro de esa identidad sexual. Y tenemos claro de que el hombre tiene su aparato reproductor masculino y tenemos claro que la mujer también tiene su aparato reproductor femenino, ¿sí? Y con toda su característica biológica. Ahí estamos hablando de esa identidad sexual, como mujer o como hombre. ¿Cómo la diferenciamos del género? La identidad de género. ¿Qué creen ustedes? ¿Género cuál sería? Hay como uno, digamos, como persona bueno, la redundancia Se comporta el rol de hombre o el rol de de mujer. mujer, así, digamos, yo soy mujer, pero digamos en la sociedad o en la sociedad me comporto como un hombre, o sea, esa es mi identidad de género. Mire, en cuanto a la identidad de género, o sea, acá lo que nosotros entendemos es que la persona tiene que, o sea, nosotros tenemos, como les decía yo ahorita, una serie de roles, y esos roles son bien particulares. O sea, para nosotros no es tan común ver a una señora, a una mujer manejando un Transmilenio. ¿Sí? O sea, digamos que sí lo hacen, ¿no? Y eso no le quita de que sea más mujer o menos mujer, ¿no? Pero son las características que la sociedad le está estableciendo tanto al hombre como a la mujer en cuanto al género, ¿sí? En cuanto a ese rol de mujer o ese rol de hombre, ¿sí? Y en cuanto a la orientación sexual, ahí sí estamos hablando de mi gusto por el género opuesto o el gusto por el género, por el mismo género, mi orientación sexual como tal, la orientación sexual como tal. ¿Ves? Y la conducta sexual. Creo que yo tengo una pregunta. Entonces, quiero tener una pregunta. Es que, bueno, la identidad de género es cómo yo quiero que me vea la sociedad. O sea, yo soy mujer, pero quiero que no, o sea, que la sociedad me vea como, digamos, como un hombre. No es porque es de género. No. Es que nosotros, por lo menos que nosotros, o sea, en lo último que nosotros tuvimos allá en la charla que tuvimos sobre conceptos de sexualidad, no hablan que la identidad de género es como tú quieres que te vea la sociedad. O sea, no quiere decir que como uno ya tiene gusto, tiene, digamos, tiene cabello largo, algo, ya uno mira y dice, no, ella es una mujer, ¿ya? No, y si se pone una ropa, digamos, de hombre, botas, y si dice como hombre, como la sociedad, ella quiere que lo vea, que vea la sociedad. Eso es lo que nosotros tenemos. Yo tengo entendido que la identidad de género, la orientación sexual, es ya lo que efectivamente a mí me gusta la persona. ¿Ya? Sí, correcto. Digamos, O sea, en la orientación. por eso cuando yo hablo de la identidad de género, estoy hablando de el comportamiento que esperamos tenga el hombre o la mujer. Pero no es por eso que hay porque que no es, digamos, que tú ves a una mujer, un ejemplo, o ahí hablamos, digamos, de la identidad. Tú ves, te vas a Santa Fe y vas a ver una persona, digamos, otra vez, por el lado de atrás, tú la vas a ver, digamos, con el cabello largo, con buena cadera, bastante, digamos, cola, su gusto, y tú dices, es una mujer, ¿cierto? Porque eso quiere que esa persona, o sea, esa persona quiere que lo vean como una mujer, pero, digamos, sexualmente lo que vimos atrás es un hombre, ¿ya? Que la identidad de género es cómo yo quiero que la sociedad me vea a mí, ¿ya? Independientemente que digamos que los productos anteriores se veían. Lo que pasa es que las cosas, digamos, han cambiado precisamente por esa manera de ver las diferentes formas. Todo lo que ha transformado la parte sexual. Por eso pero cuando hablamos de la identidad de género, se está planteando lo que esperamos que el comportamiento de la mujer sea
en una sociedad, digamos, heterosexual, ¿sí? En una sociedad O heterosexual. sea, a lo que el profe hace alusión no es identidad de género solamente las personas homosexuales o con diferentes gustos. A lo que hace alusión el profesor es como la identidad de género de la mujer dentro del acto, digamos, heterosexual o del hombre, digamos, lo podemos poner dentro. Ahí donde tú estás, entonces estás, digamos, Negando. o sea, o estamos haciendo xenofóbico a la otra. No, No, pero como estamos excluyendo, pero Es la idea de por eso, no, exacto. Sí, claro. O sea, dependiendo del rol, pero no está diciendo que por el hecho de que otro sea homosexual no puede ocupar esa posición. Sí, lo que estoy diciendo es que, digamos, socialmente estaría bien. Es lo que se espera que tenga la Lo que se mujer. espera de una mujer, por así decirlo, Sí. es, no sé, que tengas un niño, o sea, puede ser machista, frente a una sociedad, Sí, pongamos un contexto machista. Que cuida a los niños, que no trabaje, que se haga cargo de su casa, que sea femenina, que se arregle. Eso es algo así, sí. Lo Sí, que sí. entiendo. lo que eso ya cambia, Claro. Sí, No, pero pero no estamos en eso. No. Vamos a verlo más adelante. Vamos a verlo más adelante porque precisamente, pues, por eso les decía que ese conversatorio que vamos a tener el 7 de octubre, hablar de toda esa diversidad sexual, de toda esa diversidad. Y acá yo he visto profesores, alumnos que vienen vestidos de mujeres. ¿Sí? Vestidos de mujeres, o sea, se pone falda. Un profesor llega acá y dicta su clase en falda. Y el hombre tiene su masculinidad, ¿cierto? Pero pues está rompiendo los esquemas que normalmente nos ven en una sociedad. ¿Ven? Entonces, las cosas han cambiado, lógicamente, y eso, pues, uno tiene que entenderlo. No, yo no te entiendo. No te entiendo lo que estoy diciendo la profe, pero lo que yo vine a hacer actualmente, Sí. o sea, que no me puedo quedar en el pasado. Por eso el profe dice que más adelante vamos a hablar de eso. Porque lo que me está diciendo no, yo no sé. Entonces, cuando hablamos nosotros de la conducta sexual, ¿a qué creen ustedes que hacemos referencia de la conducta sexual? A lo que cómo se comporta. ¿Cómo se comporta? ¿Sí? ¿Cómo se comporta? La conducta sexual. La conducta sexual nos está diciendo que el hombre, bueno, tradicionalmente o machistamente, de una manera muy machista, es el que busca a la mujer, ¿no? Cuando una mujer lo hace, digamos, podría ser mal visto, ¿no? Podría ser, no, pero estamos en una sociedad que todavía no Claro. hemos salido de los tabús. Claro, exactamente, pero eso tiene que ver con las conductas sexuales, ¿no? La conducta sexual que esperamos que tenga el hombre también es la que tenga la mujer. Esa conducta sexual. ¿Sí? Bien. La disfunción sexual. Aquí empezamos a mirar un poco pues, el tema de las patologías que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, una disfunción sexual habla de que hay una falta de deseo o dificultad para completar el acto sexual o dolor al realizarlo. ¿Sí? Eso es una disfunción sexual. Ojo que es diferente tener una desviación sexual a una disfunción sexual, ¿no? Profe, ahí Que causa insatisfacción, señor. perdón, ahí influyen el dolor precisamente por digamos, si a mí me incomoda, por ende le voy a hacer justicia. Claro, es una de las patologías que vamos a mencionar más adelante, que se llama la dispareunia, ¿sí? Que es cuando hay digamos, la vagina se está supremamente estrecha, cerrada, y cuando va a haber la penetración, el dolor es fuerte, muy fuerte. Entonces, la persona no
no permite, la mujer no permite que se siga teniendo el acto sexual. ¿Sí? ¿Eso pasa solamente al principio cuando empiezan sus relaciones sexuales o después? No, también después. Por eso es una patología. Eso depende también de la excitación. No, la dispareunia hay ausencia de excitación. Hay ausencia de lubricación. Sí, claro, claro. Bien. Entonces esa es una disfunción sexual. La parafilia es una variante y hay una gran cantidad de parafilias, como el feticismo, por ejemplo, ¿cierto? Que son comportamientos que se salen de lo característico en nosotros. O sea, la zoofilia, por ejemplo, que son las relaciones sexuales, no, perdón, es el acto sexual con los animales. La necrofilia, ¿ves? Entonces, es una variante permanente y excluyente del objeto del deseo y de la actividad sexual. ¿Por qué? Porque pues, no es aceptado socialmente, no es bien visto socialmente. Bien, el trastorno de la identidad sexual, aquí fíjense que mencionan como la identidad sexual como ese trastorno que está asociado a la identificación intensa y persistente con el sexo opuesto. ¿Sí? Es decir, de que yo no me siento bien con mi cuerpo, sino que quiero realmente, me identifico o me gustaría estar en otro cuerpo y no en el mío. ¿Sí? Ya vamos a mirar más adelante eso. Por ahora estamos tratando de entender un poco el trastorno de la identidad sexual. La identificación intensa y persistente con el sexo opuesto. Bien. Bueno. Aquí vamos a mirar el ciclo de la respuesta sexual humana en nosotros los hombres, la masculina. ¿Sí? Ustedes saben de que se presenta esta fase de excitación, la fase de la meseta, el orgasmo y la fase de resolución. Esta es la respuesta sexual masculina, ¿sí? En donde pues, el nivel de excitación se da de una manera mucho más rápida que la mujer. ¿Sí? Se genera de una manera mucho más acelerada. Y aquí es donde se presentan a veces problemas con respecto a la disfunción sexual. ¿Sí? Entonces, aquí pues, se mantiene un poco la respuesta sexual de esa meseta, y esa meseta luego le genera a uno un alto nivel de satisfacción, que es el orgasmo. Y luego el orgasmo, pues entonces ya se genera ese periodo refractario, que es la fase de la resolución. Ese periodo refractario es como el descanso que nosotros los hombres debemos tener para poder volver a tener una erección, no sé, 15 minutos, 10 minutos, dependiendo de la salud física que tenga la persona, ¿no? Sí, hay personas que siguen así sexualmente, tienen dos orgasmos, o sea, siguen, no hay una disfunción, no hay nada. Una fase de resolución, sino que es... Pero el hombre, ¿hablas tú? Sí. Pero se tiene que haber, ¿no? Sí, yo decía... Claro. Pues porque... Yo tenía una amiga. Entonces, Una amiga que entonces, pero por lo general, esta respuesta sexual, por lo general, tiene que haber ese periodo refractario. Por lo general. ¿Sí? A veces es un poco de ¿cómo llama eso? De estar cañando y inventando de que yo soy más fogoso, de que yo resisto y hago esto y yo volví loca de esta mujer ¿no? O sea, realmente, digamos, eso tampoco es tan cierto porque biológicamente el hombre sí necesita ese periodo refractario. ¿Sí? Cuando tú hablas de eso, no sé, de pronto es que él debe tener
una eyaculación reteniéndola, precisamente para que de pronto pueda mantener un poco esa erección. Y esa es una respuesta, o eso es una terapia que inclusive Master y Johnson, que son sexólogos, que son como los gurús en sexología, y que ellos plantean como una estrategia para que no exista la eyaculación precoz. Y es enseñarle a la mujer o al hombre mismo a que cojan en las manos el pene y aprieten el glande, más o menos, para que se detenga la salida del semen, ¿no? Para evitar la eyaculación. Entonces, cuando se logra eso, pues el hombre de pronto tiene más respuesta sexual por un tiempo mucho más extenso, ¿sí? Pero el ser humano, en el caso del hombre, tiene ese periodo refractario, ¿sí? Y se tiene que descansar para volver a tener esa respuesta sexual. Bien. De pronto, si están tomando algún tipo de Viagra o algo así por el estilo, que hace que se mantenga ese tipo de erección, ¿no? Cuando uno toma este tipo de cosas, obviamente la elección va a durar mucho más tiempo, pero también se retiene el momento de la eyaculación, o sea, ¿se prolonga o...? No, digamos que lo que va a generar es una respuesta sexual más de resistencia, de satisfacción, y bueno, digamos que eso es lo que busca el Viagra, ¿no? Mantener esa respuesta sexual mucho más prolongada, ¿sí? Pero va a llegar el momento en donde existe la eyaculación y hasta ahí llegó el momento. Bueno, en el ciclo de la respuesta sexual es la mujer, fíjense ustedes, y es que las mujeres tienden a ser más multiorgásmicas y puede tener una gran cantidad de orgasmos precisamente por, digamos, la pasión que de pronto ella pueda tener en ese momento, o la pareja que tenga en ese momento también, influye muchísimo. Entonces, aquí vemos nosotros que está el tiempo el preámbulo amoroso que llaman, ¿no? O sea, muchas veces las relaciones sexuales se deterioran precisamente porque no hay un preámbulo amoroso. Simplemente ya se pretende que exista la penetración y no hay ese preámbulo en donde haya pues esa lubricación, en donde haya esa excitación de una manera mucho más agradable, las caricias, las palabras, los besos, toda esa cuestión. Entonces, simplemente lo que hace es entrar de una vez a esa fase de excitación. Y esto hace que de pronto no se genere buena respuesta sexual a nivel de la excitación. Me parece que todo esto debe generarse de una manera supremamente pues con tiempo. Muchas veces, por ejemplo, cuando las relaciones sexuales son en secreto, por lo general esto se desarrolla de una manera mucho más rápida, pero se supone que debe existir todo ese preámbulo y todo ese espacio para que se dé esa respuesta sexual placentera. Entonces, aquí está la fase de excitación. Fíjense que la mujer puede sentir como esos picos altos y bajos de la excitación, y eso depende mucho de la pareja con el que esté en ese momento, ¿no? Con su pareja estable o no sé, pero depende mucho de la pareja. ¿Y por qué? Pues porque es que a veces, y esto es supremamente cierto, y es de que muchas veces lo que llaman el golpe de ala influye muchísimo. ¿Sí? Exactamente, el mal olor en las axilas, ¿sí? Donde no hay se lo llaman el golpe de ala, ¿sí? Donde no hay precisamente una higiene corporal, tanto en el hombre como en la mujer. O sea, en la sexualidad hay una gran cantidad de opciones para excitar a su pareja, ¿sí? Para excitarla, el sexo oral, el sexo anal, o sea, hay una gran cantidad de
de comportamientos que son aceptados por la pareja. ¿Sí? O sea, yo digo que cuando uno tiene consultas de este estilo, de porque hay problemas sexuales, niñas, cuando hay problemas sexuales, lo que pasa es de que a veces la misma mojigatería no permite que de pronto tengan esa respuesta de placer pleno entre su pareja. Entonces yo les digo a los pacientes que tienen problemas, ustedes son pareja, descúbranse en ustedes, vivan ustedes su sexualidad, disfruten su sexualidad, utilicen las estrategias más locas, pero entre ustedes. Yo no estoy diciendo que vayan y hagan eso con la vecina ni con el vecino, no, esto es con su pareja. Entonces tengan ese tipo de interacción, pero entre ustedes. Ustedes se conocen, deben conocerse, ustedes pueden jugar con ustedes allá en su habitación, en su cuarto, ¿sí? En su alcoba, pero háganlo, tengan toda esa variedad de comportamientos que los puede excitar, ¿no? Pero es entre ellos, ¿no? Y que absolutamente nadie más se va a enterar. Entonces hay una variedad de comportamientos que se excitan viendo películas porno, que utilizan las ayudas sexuales, ¿sí? Entonces hay una gran cantidad de comportamientos que entre la pareja se pueden generar para poder generar ese tipo de excitación. Entonces, cuando esta fase de excitación decae, pues la ventaja, digamos, lo que tienen las mujeres es que si la persona realmente tiene mucho cuidado, puede generar nuevamente la excitación. ¿Sí? Pero fíjense que la meseta realmente puede estar bajando o subiendo dependiendo de cómo se está manejando la relación de pareja en ese momento. ¿Sí? Porque las mujeres pueden llegar a tener una gran cantidad de orgasmos si es que lo identifican como orgasmo, porque a veces las mujeres engañan, ¿sí? No sé, si es porque de pronto no quieran hacer sentir mal a la pareja, entonces dicen que sí, se sintieron supremamente contentas, satisfechas, cuando no conocen realmente lo que es un orgasmo, ¿sí? Hay encuestas en donde, y hay estudios en donde se hacen ese tipo de preguntas, que si realmente conocen cómo es un orgasmo, ¿sí? Entonces, hay que entender de que ese... De hecho, hay un estudio en donde se dice que el orgasmo lo asocian como con una crisis epiléptica, ¿sí? Precisamente por eso, porque es una sensación supremamente placentera. ¿Bien? Bien, entonces, hay fácilmente la fase de la resolución de la mujer puede llegar después de haber tenido varios orgasmos. Pues depende mucho de la pareja que tengan, ¿no? Porque si tienen una relación sexual con una persona que realmente no se cuida, que toma mucho, que no duerme bien, que fuma mucho, entonces pues la respuesta sexual va a estar siempre muy debilitada. Entonces, si la mujer de pronto quiere tener más sensaciones agradables, pero la pareja no la puede complacer, pues entonces llegaría rápido a la fase de recepción. Pero fíjense que, y vuelvo al tema de la variedad de que pueden emplearse en pareja. Entonces, estamos hablando de esas conductas estimulatorias o la masturbación, ¿sí? Para que pueda realmente, a veces, la parte visual, ¿sí? Genera nuevamente la excitación, tanto para el hombre como para la mujer, o la parte auditiva, o la parte olfativa, los aromas como tal, ¿sí? ¿Cómo se generan ese tipo de encuentros amorosos, de encuentros que buscan, pues, generar ese tipo de sensaciones agradables? ¿Sí? Entonces la gente, digamos, a mí me parece que a las parejas les falta es creatividad. Creatividad para poder sorprender con los aromas corporales, con las palabras, con la piel, las caricias, la ropa que se colocan, ¿no? La idea es eso, que se sorprendan, exactamente.
Yo creo que el tema de lo que tú decías de que pues no estamos abiertos a una sexualidad y digamos explorar nuevas cosas, es porque pues creo que hasta nuestra generación era un tabú y no se hablaba mucho de este tema tanto en los colegios como en la casa. Claro. Creo que ahorita las personas de la nueva generación son un poco más explorativos en este tema y tienen su mente un poco más abierta al tema sexual. Yo creo que también eso depende mucho de la educación que uno ha recibido, Sí, tanto en la el hogar época. como en el colegio. La Porque ha sido terrible. Sí, Creo que nadie ha tenido una charla de educación sexual como realmente debería ser. sí, claro. De hecho, una de las problemáticas más severas es precisamente que la educación sexual de los adolescentes la conocen con los amigos. Sí. Y esa educación sexual está totalmente distorsionada. Entonces tratan a la mujer como un objeto sexual en donde se le tiene que maltratar, o sea, hay una gran cantidad de condiciones así totalmente negativas. De hecho, a mi consultorio me llegan mamás en donde pues cuentan las profesoras, o bueno, me dice la mamá, no, es que encontraron a mi hija como masturbándose. ¿Sí? O sea, hay unas posturas corporales en las niñas, ¿sí? En donde tienen una sensación de agrado y les gusta mecerse para sentir esa sensación de agrado. Es una sensación de gratitud, de satisfacción para ellos. ¿Sí? Claro, estamos hablando de profesoras que tienen esa idea de lo que es tabú, de lo que está bien, de lo que está mal, y entonces llegan y regañan a la niña, ¿no? Regañan a la niña porque pues, se supone que está teniendo una conducta de masturbación. ¿Sí? Y lo otro es de que también le pasan el reporte a la mamá y la mamá también se escandaliza si es que también lo hace, porque no tienen como esa posibilidad de hablar del tema, precisamente porque no lo saben tocar, no saben hablar del tema. Entonces eso lleva a que la niña ya le coloque como que esto que está pasando es un pecado, esto que estoy haciendo está mal hecho, ¿no? Entonces lo que uno hace en el consultorio es precisamente pues bajar un poco pues todas esas ideas que no son ciertas, normalizar un poco eso y decir, no, lo que pasa es que los niños quieren explorar su cuerpo, están conociendo su cuerpo, están teniendo sensaciones. Lo mismo pasa con los muchachos. Si los muchachos descubren y tienen esos sueños húmedos y que aparecen con el pene erecto cuando se despiertan, ¿ya? Entonces todo ese tipo de comportamientos hay que conocerlos, entenderlos y saberlos manejar. Precisamente porque cuando tenemos ese tipo de comportamientos somos sancionados, o en nuestra época éramos sancionados por eso. Y nos decían unas frases como, por ejemplo, que si uno se masturbaba, entonces le iban a salir pelos en la mano. No, cosas como esas. O que se le iba a caer la mano, o que se le iba a pudrir la mano. ¿Sí? Y hay una serie de creencias precisamente que están totalmente obsoletas precisamente por eso. Porque ya se habla de un autoconocimiento muchísimo más dado a tener como esa tranquilidad de el conocimiento del cuerpo. Señor. Yo creo que digamos, uno puede como controlar el hecho que empieza a gustarle más, por ejemplo, los fetiches. O sea, digamos, Niñas. en su momento, listo, uno tiene relaciones sexuales y uno ya siente su satisfacción y está entero y ya, hasta ahí. Pero digamos, llega un punto, si la pareja lo permite, o bueno, uno experimenta cierta cosa que uno dice, pues madre, vea, esto es totalmente diferente y me resulta más placentero, pero entonces uno lo sigue practicando hasta que el punto se convierte esto como tal en algo negativo. Es que no sé cómo decirlo. Digamos, el fetiche es que le gusta que le peguen, hasta qué punto se puede convertir en realmente sadomasoquismo. Cuando la persona empieza a tener placer solamente cuando recibe golpes,
¿no? Eso ya es algo patológico, ¿no? O sea, no. Hay que colocar esos límites, muchachos, hay que colocar esos límites precisamente para poder determinar hasta dónde estamos viviendo ya una patología sexual, ¿sí? Cuando ya hablamos de una disfunción sexual o una desviación sexual o una parafilia, que es la que su merced está mencionando con respecto al feticismo, ¿no? Entonces, si para nosotros como pareja tenemos ese tipo de comportamiento y es algo que nos excita a los dos, que nos genera satisfacción a los dos, pero no le hacemos daño a nadie, no hay problema, ¿no? Somos una pareja estable, somos una pareja que nos estimulamos de esa manera, tenemos nuestras ayudas sexuales y dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro hogar, tenemos ese tipo de comportamiento. Ahí no hay patología, ¿sí? No hay patología. Pero cuando ya es algo que no, o sea, no solamente lo hago con mi pareja, sino también con la unidad de servicio, con otra persona, y estoy infringiendo castigo y estoy obligando a la persona a tener el sexo y sufriendo, entonces estoy siendo sádico, o si estoy teniendo yo la satisfacción, estoy siendo masoquista. En una de las películas que enviaron en la lista pasa eso, lo que estamos viendo, pues está infómana. Ah, sí. Así tal cual. Claro. Bien. Entonces, eso es lo que es la respuesta sexual humana en las mujeres. Bien, ok. Las hormonas y el comportamiento sexual. Entonces, aquí están las más identificadas, las más conocidas. Okay. La testosterona aumenta la libido en ambos sexos. Obviamente la testosterona es mucho más concentrada en el hombre que en la mujer, ¿sí? Pero pues igual cumple una función de generar esa libido sexual, ¿sí? Los estrógenos es la que permite la lubricación, la excitación y sensibilidad. Cuando, digamos, el cuerpo no genera esta hormona, los estrógenos, se puede estar presentando ese tema de la dispareunia, ¿sí? Del vaginismo, porque no hay lubricación, ¿sí? No hay lubricación. En este caso solamente es para las mujeres, es estrógeno. Sí. No porque los hombres también lubrican. No, pero sí lubrican, pero es mucho más evidente. Se llama igual, o sea, en este caso se llama igual porque obviamente, no sé, o sea, el estrógeno solamente aplica para la vagina o también aplica para la digamos que cuando nosotros hablamos, la cuestión es de que, digamos, cuando hablamos nosotros del hombre, cuando se presenta la excitación en el hombre, hay algo que cuando el hombre es sano, digamos, está físicamente saludable, cuando hay la erección, el hombre suelta un líquido viscoso que es el estrógeno, ¿sí? Y es precisamente lo que permite que digamos que la mujer también tenga una excitación, porque pues está permitiendo al hombre lubricar también a la mujer. O sea, los estrógenos también lo presentan los hombres. Pero así como la testosterona está en mayores cantidades en el hombre, los estrógenos también aparecen en los hombres, pero es mucho más evidente en las mujeres, ¿sí? Y bueno, entonces eso genera esa excitación, esa sensibilidad cuando se producen este tipo de hormonas. La progesterona disminuye levemente el deseo en ambos sexos.
¿sí? Y eso, cuando se desarrolla la progesterona es precisamente porque estamos teniendo un poco de sexo encubierto, como a escondidas, entonces pues la progesterona como que se incrementa y entonces se pierde la libido sexual, ¿sí? Porque nos van a descubrir, nos van a pillar, entonces como que esa... Sí, también, sí, también, sí. Disminuye levemente el deseo en ambos sexos y además, pues cuando se disminuye el deseo sexual, cuando se presenta esa disminución del deseo sexual, pues también se deja de lubricar, ¿no? Pues porque no, algo pasó que me acordé de algo, o por ejemplo yo estoy con mi pareja y se llama Diana y yo le dije Margarita, por decir algo, entonces claro, ese tipo de bloqueos generan, digamos, como esa disminución del deseo sexual. Una pregunta, o sea, estos niveles elevados se presentarían en las personas como adulto mayor, porque pues digamos que en la mayoría de casos las mujeres, pues más que todas las mujeres, se presenta este tema de disminución del deseo sexual. ¿Se llamaría, o sea, son los niveles elevados? Sí, exactamente. O sea, yo que hablamos de algo antes, acá estamos precisamente ese nivel de prolactina y de cortisol. Las personas de la tercera edad pues no tienen, digamos, esa respuesta sexual tan activa, tan dinámica y tan fugaz como lo tenían cuando eran jóvenes. Entonces, realmente sí se presenta esa disminución del deseo sexual, evidentemente, ¿no? O sea, no quiere decir que se pierda el deseo totalmente, ¿no? Hay parejas que tienen 70 años y tienen sus relaciones sexuales muy placenteras. Ya saben de que no pueden responder de una manera como cuando tenían 30 años, por decir algo. Bueno, y la oxitocina, pues, en la medida de que la oxitocina se incremente, pues la sensación de placer va a ser mucho más elevada. Cuando se le erizan los pies, los pelos, ¿no? Porque, pues, digamos, la persona cuando está con altos niveles de placer, se genera ese tipo de oxitocina, sensaciones de placer máximo. Señor. Profe, yo tengo una duda con respecto a los estrógenos. Cuando se presentan los estrógenos, digamos, como igual el porcentaje de la lubricación y la sensibilidad, porque digamos, hay personas que no lubrican nada, pero son extremadamente sensibles. Por favor, tomen la lubricación. Dígame. Otra vez. En los estrógenos, cuando se presentan, digamos, o sea, cuando uno tiene bastantes estrógenos, por así decirlo, se presenta de igual manera la sensibilidad y la lubricación, porque digamos, hay personas que no lubrican, digamos, de hombres, no lubrican demasiado, pero sí son demasiado sensibles. Sí. Entonces claro. puede ser que no lubrique, pero sí sea sensible, y eso quiere decir que tiene bastantes estrógenos que solamente actúan en la sensibilidad, sin tener que afectar la lubricación. Sí, digamos que la sensibilidad también está muy asociada precisamente con cómo se está presentando en ese momento la relación sexual. Cómo es una relación sexual como agradable, placentera, con la persona que ama, con la persona que quiere, ¿no? Entonces, digamos que eso permite, digamos, como esa sensación. Entonces, la sensibilidad tiene que ver también con eso. Esa sensibilidad permite que entonces también se logre la excitación. Bien, ok. Miramos entonces ahora lo siguiente. Bueno, ya lo habíamos tocado ahorita en cuanto a la preadolescencia y de la infancia, los roles, las conductas, el papel, lo que decíamos ahorita, cómo el ser humano, cómo los padres están viendo la sexualidad de sus hijos, cómo la están viviendo, cómo tocan ese tema, si es que lo tocan, de qué manera hablan de la sexualidad.
lo hablan de una manera muy abierta, pero con una comunicación supremamente inadecuada, con vulgaridades, o sea, cómo se expresan ellos ante sus hijos, ¿no? Por eso es cuando los hijos llegan al colegio y se ponen a decir un montón de cosas que escucharon allá de sus padres. O descubren a los papás teniendo relaciones, o se dan cuenta que tienen relaciones sexuales y terminan teniendo ese tipo de comportamiento. Con el celular viendo, digamos, pornografía. Sí, claro. Con los celulares de los papás y... Entonces, hay mucha información que hoy día los muchachos conocen y que si no está bien manejada, pues distorsionan lo que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, tiene que ver con la conducta, el modelado, el refuerzo, el excesivo control emocional, ¿no? O sea, como que realmente hay una gran cantidad de influencias familiares, sociales, que hacen de que vean lo sexual como algo positivo, como algo negativo. La culpabilidad por la masturbación, que lo que yo les decía, cuando las mamitas, bueno, sobre todo las mujeres, encuentran a su hijo que se está masturbando, ¿qué regaño que le pegan? ¿Sí? O sea, le pegan, lo insultan, usted es un cochino, usted es un sucio, vaya, esas manos, eso no lo haga. O sea, hay una cantidad de comentarios seguramente negativos, agresivos, claro. Pues entonces empezamos a tener como esa autoculpa, precisamente porque estoy teniendo un conocimiento de mi cuerpo y de mi sexualidad, ¿no? Me parece que lo que más adecuado se debe hacer es tocar el tema sin ningún tipo de problema. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo lo manejaríamos? Creo que sería como más de poderlo educarse para que sea una forma más sana. Hay como una percepción o algo más normal, digamos, en el ámbito del colegio, por ejemplo, o en cualquier contexto que el niño que vaya. La idea es que tengamos la claridad de hablar del tema sin ningún tipo de tabú. Lo que decía mi compañera. Me fue tu nombre, ¿verdad? Depende mucho también de las épocas, porque digamos lo que dice el profesor de ya es cochino y todo eso, lo han hecho pues las mamás. Ya como uno viene con una mente más abierta, uno sabe que no va a cometer ese error en el momento que está teniendo una masturbación, porque pues es normal. Bueno, se esperaría eso, ¿no? Pero no todo el mundo no tiene la posibilidad de acceder a la academia, al estudio. Por lo menos, a veces cuando uno, digamos que la mamá, digamos que ve ese comportamiento tan cerrado como mujer, es porque le está ayudando y que el espacio, digamos, de esa persona en su utilidad. Entonces, ahí iniciamos, desde ahí se inicia el rompimiento de toda la situación, ¿cierto? Nosotros tuvimos un caso de una adolescente, ella tenía 13 años y estaba tocando. Y pues eso fue un boom, pues, señora. Un problema grave. Y la adolescente, nosotros nos estamos muy sorprendidos porque ella le contestó muy natural y le dijo: lo que pasa es que iniciando la se cometiste el error que usted le dijo a la mamá, porque tú me violaste en mi intimidad, porque yo estaba en mi espacio, en mi habitación de esta época o la forma. Desde ahí, y en realidad uno también es verdad. Y la hija de 12 años, 13 años era la que estaba contestando a la mamá, y la mamá le decía, fue a la psicóloga del programa: pero usted que se casa ya. Pero que cómo después no le va a confiar a la hija. No, pero claro. no se terminó certificando a la mamá como tal. De acuerdo. A la mamá, y pues y la mamá terminó aceptando que era, digamos, se había equivocado ella. Exactamente, ella tiene su espacio, sí. su habitación, y ella contestó que tengo que ganar, no es que tienes que hablar, ya tiene su espacio, ya, y le decía la psicóloga del programa.
Y pues desde ahí uno ve que se rompe digamos, la privacidad de la persona. Ajá. Ok, bien. Bueno, esto es algo muy repetitivo, tristemente, todo lo que tiene que ver con el incesto, con los abusos sexuales y la pedofilia, ¿no? La parte Pedofilia es las relaciones sexuales con los niños. ¿Hay más pedofilia o hay alguna diferencia? No, es lo mismo. Pedofilia. Pues dice pedofilia, le quedó mal escrita. No, Pues es es que la pedofilia sí aparece, sí, pero... sí, lo mismo. Es lo mismo. Creo que porque utilizan mucho el término pedofilia y no pedofilia. Bueno, eso depende del sector realmente, porque no es mucho la diferencia, o sea, no hay diferencia entre la pedofilia o la pedofilia, lo mismo. Entonces, a muchas cosas los pequeños desde una temprana edad están expuestos a todo este tipo de cosas, ¿no? De maltratos físicos, de maltratos emocionales, de violaciones sexuales. Y a partir de esto, a partir de estas experiencias tan traumáticas, pues, lógicamente nada de esto es agradable, ¿sí? Empiezan a generar unas grandes patologías a nivel del comportamiento del adulto joven. Entonces, tenemos esto. En la adolescencia, no aceptación de la aparición de las características físicas sexuales. A veces las mismas señoritas cuando empiezan a tener seno, ¿sí? ¿Cómo es que se colocan ustedes las mujeres cuando empiezan a tener seno? Acostumbradores, ¿no? Entonces, como que no les llama la atención crecer, desarrollarse, ¿sí? Y porque, bueno, ahora lo hacen con muchísima más naturalidad, pero antes no lo hacían precisamente porque había también esos tabús de que no había esa comunicación tan abierta entre las mamás y las hijas, ¿no? Imagínense ustedes cuando la mamá fallece y se queda con el papá y la niña tiene 8 años, todo ese proceso tiene que manejarlo muy bien el señor para poder darle un adecuado manejo a ese tipo de respuestas biológicas normales que tienen las niñas. Entonces, el niño de 14 años tiene un cuerpo de una de 21. Sí, o sea, no sé si es el desarrollo es sí, mucho más, o sea, más acelerado, rápido, más acelerado. Entonces, digamos que la aceptación, ahorita lo que hablamos la vez pasada, porque digamos el tema también de la vestimenta cambió mucho. Entonces, cuando uno creo que estaba en esa etapa, trataba como de cubrirse, o bueno, las personas, algunas amigas que el tema del crecimiento del gusto era muchísimo mayor, no les gustaba porque pues obviamente ya los niños empezaban a mirarlas y vestían con ropa ancha. Ahorita que más pequeña la ropa mucho mejor. Sí. Exactamente. Bien. Bueno, torpeza, temor social. A veces cuando crecen de una manera supremamente limitada, entonces no saben cómo comportarse socialmente, que es con base a lo que se nos está diciendo, y a veces volvemos al tema de cómo ha sido la crianza de los hijos, cómo en una sociedad machista se han encargado entonces de que el hombre es el que tiene que siempre estar ultrajando a la mujer, maltratándola, refiriéndose a ella de una manera despectiva. Entonces toda esa situación hace que los niños empiecen a tratar mal a las niñas, y las niñas, si crecen en un ambiente que es supremamente limitante también, muy coercitivo, muy negativo, pues entonces van a sentirse supremamente desprotegidas y empiezan a tener esa torpeza y ese temor social. ¿Sí? Las ansiedades homosexuales en la adolescencia, pues aquí es cuando la persona empieza a identificarse si es heterosexual o si es bisexual o es homosexual, ¿no? Entonces, hay una serie de pensamientos
en la edad adolescente, en donde se están presentando ese tipo de inclinaciones o de deseos sexuales. Pero como lo dice allí, es algo transitorio, ¿sí? Obviamente hay personas que realmente ya empiezan a identificarse con respecto a si me gustan más las mujeres o me gustan más los hombres. Conciencia y conducta sexual castigada por los padres, que es lo que estamos hablando ahorita, coitos iniciales y establecer relaciones sexuales. ¿Qué tan placentero fue ese coito inicial? ¿Qué tan agradable para la persona fue? ¿Sí? Y esto le pasa tanto al hombre como a la mujer, ¿no? ¿Cómo fue esa primera experiencia sexual? ¿Fue placentera? ¿Fue displacentera? ¿Fue adecuada o no fue adecuada? ¿Sí? Por ejemplo, en los muchachos que no tienen una experiencia sexual elevada y conocen a una mujer supremamente experimentada y entonces ellos no saben cómo comportarse, no saben cómo actuar, entonces esa primera experiencia coital, ¿no? Esos coitos iniciales precisamente pueden ser supremamente tormentosos y molestos para ellos, ¿no? Porque mientras la mujer era una mujer supremamente aventajada en eso, el hombre no, o el muchacho no. ¿Ven? Entonces eso le generó un impacto muy fuerte, porque ella sí realmente manejó las cosas muy bien y él no supo cómo comportarse. Él le dio mucha pena, sintió mucha ansiedad, sintió mucha angustia, entonces no respondió con erección, entonces su respuesta sexual no fue adecuada. Entonces, esos coitos iniciales van a generar una respuesta funcional más adelante. Cuando tengan una nueva experiencia sexual, eso lo van a traer en su mente. Lo van a recordar y puede ser que ese recuerdo les bloquee la erección, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver aquí esa parte de esos coitos iniciales. Miedo al embarazo, ansiedad respecto a los anticonceptivos, por lo menos no saberlos manejar los anticonceptivos, ¿sí? Digamos que esa preocupación con respecto al miedo al embarazo se presenta tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? Y las presiones desemejantes con respecto al mismo sexo, la presión de que yo a su edad ya había tenido relaciones sexuales, le dice la amiga a la otra niña, ¿sí? Pero usted también es novita, ¿para qué se está guardando su virginidad? No, aproveche. Pues hay una gran presión social de sus semejantes, de sus pares. ¿Ven? Entonces, realmente, esa presión social, si nosotros unimos esta presión social con unos problemas a nivel familiar, entonces la persona puede ser víctima de eso. No está siendo vulnerable porque pues en la casa igual no se estaba tocando ese tema. Pues no se hablaba de ese tema. Bueno. En la edad adulta temprana, ¿sí? Entonces, bueno, ya estamos más grandecitos y tenemos un poquito más de responsabilidad y autonomía, se espera que tengamos una respuesta sexual esperada, ¿sí? Expectativas sexuales de normatividad recibida. Entonces tenemos que responder sexualmente con mi pareja. O sea, eso es lo que se espera. O sea, si tengo pareja, lo más probable es que tengamos una relación íntima. Siempre. ¿Sí? Entonces, hay una expectativa de cómo es que nosotros nos debemos comportar. Adaptación al matrimonio o a la convivencia de identidades sexuales divididas. Identidades sexuales divididas. Adaptación al matrimonio. Hoy día ya, digamos, las personas no se casan, ¿no? Porque ven como una carga el hecho de estarse casando, como tal, o sea, bajo una
concepción religiosa como tal. ¿Sí? Identidades sexuales divididas tiene que ver con esa ambivalencia que tiene la persona para empezar a descubrir si es una persona bisexual o no. ¿Sí? Y es lo que llaman, cuando hablamos nosotros sobre todo los hombres, ¿no? Que son los que tienen doble vida, porque durante el día tienen su pareja, tienen sus hijos, ¿sí? Sí, están casados y por la noche tienen una vida de homosexualidad identificada. ¿Sí? Y entonces ahí ya estamos hablando de esas identidades sexuales divididas, pero lo mantienen supremamente oculto. O sea, eso no lo conoce nadie. ¿Sí? Pero esas personas terminan, o sea, cuando se habla de ese tipo de comportamiento, las personas como que si tienen ese deseo de la bisexualidad, ¿sí? Por lo general tienen que realmente definirse por alguna de las dos. Sí, exactamente. Lo que pasa es que como hay mucha presión social, entonces prefieren guardarlo. El primer caso que yo tuve como psicólogo clínico fue un homosexual. El primer paciente que yo atendí fue un homosexual. Y la pregunta que yo le hice a él para saber un poco cómo debía yo encajar un poco el proceso es preguntarle, si no existiese presión social ni familiar, ¿usted qué decisión quisiera tomar? Entonces él dice, si no existiese esa presión social, seguramente yo me inclinaría por la homosexualidad. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Estoy hablando yo me gradué como psicólogo en el 94, entonces usted ni había nacido. Entonces realmente uno identifica eso, que la presión que existía en ese momento, aún todavía, aunque ya no lo es tanto, pero la presión que existía era muy grande. ¿Sí? También tuve un paciente en donde los papás eran evangélicos y el hijo salió homosexual. O sea, se definió por la vida homosexual. ¿Sí? Entonces, claro, ustedes saben de que los evangélicos son muy dados a ser el hombre y la mujer y su relación tiene que ser totalmente heterosexual. ¿Sí? Y el señor se enteró de que su hijo se había salido del closet y eso lo echó de la casa. Lo echó de la casa, pues porque su religión no se lo permite. Para nada se lo permite. Entonces lo que se manejó allí, porque igual el señor era supremamente estricto, pues era el pastor de la iglesia, era supremamente estricto, y la señora pues trató de ser un poco más como mediadora entre él y el hijo. Ella fue un poco más de apoyo para el hijo, ¿sí? Pero ella sabía pues de que la iglesia evangélica, el grupo, bueno, no sé, la religión evangélica no era aceptada, ¿sí? Presiones como padres, cambios de rutina, de trabajo. O sea, los adolescentes no ven esto como una alternativa de embarazo. ¿Por qué? Pues porque son adolescentes. O sea, porque no tienen que estar asumiendo responsabilidades a tan temprana edad. Entonces, esas presiones para volverse padres no es solamente traer hijos acá a este mundo y ya. No, hay responsabilidades, hay que despertarse a cada rato porque el niño necesita alimentarse, hay que cambiarlo de pañales, hay que comprarle la leche, o sea, hay que pensar en el estudio del niño, o sea, no es solamente, y eso es una carencia con respecto a la madurez de la persona como tal,
para que asuman realmente de que no se puede estar trayendo hijos a este mundo a que sufran, ¿sí? O que la chica tiene su hijo y lo que hace es entregársela a la mamá, a que la críe la mamá, ¿sí? O lo regalan. O sea, hay personas que son supremamente desnaturalizadas, mamás que son supremamente desnaturalizadas, que no se generan el aborto, tienen el bebé, la niña, el niño, pero lo regalan. Lo regalan. Y eso hay muchos casos que yo tuve que atender, y casos duros de ese tipo de cosas. Bien. Estrés debido a problemas para criar a un hijo, a un niño, presiones profesionales y desempleo. O sea, ya cuando la persona ya tiene un hijo, ya es más difícil que de pronto, no es que sea totalmente cerrada la opción, pero ahorita hay mucho más apoyo de las madres cabeza familia. Por ejemplo, Cresa Wafer ayuda a todas las mamitas que son madres solteras, ¿no? Pero en esa época no, en esa época pues había, si se embarazó, es un problema grandísimo. No puede seguir estudiando, no puede trabajar, bueno. Pero yo pienso que sí, es cuestión de organizarse. Bien, problemas conyugales. A una edad adulta temprana, los problemas conyugales, cuando las personas no tenían claro que realmente querían hacer una vida en pareja. ¿Sí? Por eso dicen siempre por ahí que lo mejor que uno puede hacer es, antes de casarse, conózcanse y vivan ustedes un poco en unión libre. ¿Sí? Conózcanse un poco más. Pero a veces llevan un mes de noviazgo, 2 meses y ya, ¿no? Y eso es un graso error, realmente. Bien. Momentos en los que se pueden surgir dificultades sexuales. Mediana edad, los hijos se van de la casa, entonces, aquí las personas de los años dorados me parece que tienen que llevar o llegar a una edad supremamente plena, a una edad supremamente agradable. O sea, ya cumplieron su rol de padres, ya cumplieron su rol de abuelos, ahora dedíquense a ellos. Dedicarse a ellos de una manera supremamente agradable, que se dediquen a ellos. Antes como que no se podían dedicar porque estaban siempre los hijos ahí, y luego los nietos, entonces no tenían una vida para ellos, ¿no? Entonces, los hijos se van de casa, entonces tienen que adaptarse a esas rutinas. ¿Cómo nosotros ahora vamos a manejar el tiempo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Antes salíamos a trabajar, ahora nos quedamos acá y ¿qué hacemos? ¿Sí? Nos desayunamos, quedamos desprogramados. ¿Qué hacemos? Entonces, hay una gran cantidad para las personas que tienen una relación de pareja supremamente firme, estable, segura. Hay muchas cosas por hacer en pareja, ¿sí? Caminatas ecológicas, pasear, ir a teatro, ir a cine, visitar los amigos. Bueno, hay una gran cantidad de cosas. Quedarse en la casa. La idea es de que se eviten ese tipo de rutinas como tal. Enfermedades y dolencias, pues bueno, cuando se presentan enfermedades recurrentes como la fibromialgia, como problemas de próstata, ¿sí? Entonces la libido sexual se altera, no hay respuesta sexual placentera, porque, pues, o la fibromialgia, que la hablábamos nosotros que día, ¿ven? Y bueno, la menopausia, cuando ya se pierde un poco ese deseo sexual también. Pero no quiere decir de que no puedan tener una vida sexual activa. Y era lo que yo les hablaba al inicio de la clase de hoy. La sexualidad no implica únicamente la parte coital. La sexualidad implica muchas otras cosas más. Es lo que no lo entiende, ¿no? Es lo que la gente no quiere entender. Bueno. ¿Entiende usted? ¿No entiendo? Bueno. En la vejez, la jubilación en la pregunta sexual decreciente, enfermedades y dolencias y muerte y pérdida del cónyuge. ¿Sí?
Pero esto es una belleza, llegar con la pareja de toda la vida, esto es una belleza. O sea, que lleguen a los, ¿cómo es que se llama eso? A las bodas de oro de los 50 años. Es una maravilla. Eso es rarísimo, pero no existe todavía. Existe todavía. Yo tengo muchos tíos que quieren eso, quieren una vida de pareja, una sola pareja. Yo tengo una prima, ella se casó con un oficial de la Fuerza Aérea y en la época del narcotráfico, de la narcoguerrilla, toda esa cuestión, a él lo mataron, ¿sí? Y ella no se volvió a casar. O sea, y él murió ya hace como unos 40 años. Ella no se volvió a casar, ella siempre le guardó respeto a él ya muerto. Y ella, bueno, antes de que él falleciera, tuvieron 2 hijos, una pareja. ¿Sí? El muchacho hoy día es abogado y debe tener como, digo yo, 40 años, debe tener de pronto menos, no sé, no me acuerdo bien. Y la hija también ya está por el lado de 35 años por ahí. Pero no, ella le guardó absolutamente luz. O sea, ella nunca quiso tener una nueva pareja. Imagínense el amor tan grande que ella siente por él, ¿no? Pero eso son decisiones, ¿no? Hoy día las relaciones de pareja duran lo que dura un roscón en la tienda a la salida de un colegio. Sí, eso es como cambiarse de ropa. Bueno, aquí vamos a hacer una anamnesis sexual. Vamos a hablar de datos de identificación, incluir el estado civil y la orientación sexual. Es como para hacer como una historia clínica en lo concerniente a lo sexual, a la vida sexual como tal. Funcionamiento actual satisfactorio, si lo es, ¿por qué? Es como lo que uno podría estar indagando en una consulta de sexología, como tal, de evaluación sexual. Disfunciones primarias o secundarias, generalizadas o relacionadas con situación concreta. A veces las personas no lo cuentan, pero como uno tiene que estar siempre, y eso es muy importante, señoritas, caballeros, uno tiene que tener muy claro que uno se debe apoyar en los médicos, en los especialistas, en donde la historia clínica del paciente está allí y dice cuáles son las cosas que la persona está presentando, a partir de qué época o qué tiempo la está presentando. ¿Sí? Eso que está presentando, cómo le está generando dificultades para su vida sexual, por decir algo. Pero o sea, no es solamente la evaluación que yo hago como psicólogo, yo debo evaluar también, pero también debo apoyarme en los conceptos y en los diagnósticos médicos que hayan tenido ellos. ¿Sí? Bueno, frecuencia con respecto a la parte de la sexualidad como tal. Entonces, ¿qué tan fácil para la persona es esa parte del deseo de la libido? Es una sensación permanente, no es tan permanente. Descripción de la interacción sexual típica, ¿cómo normalmente usted busca a su pareja? ¿Cómo lo hace? Cuénteme usted cómo lo hace. Hablemos de cómo, aquí yo no le meto al rancho, pero eso es confidencial. Gracias. Eso es confidencial, plenamente confidencial. Aquí lo que hablemos ustedes y yo, no lo va a hacer absolutamente nadie.
Si estamos hablando con él con respecto a la relación de pareja, lo que hablemos con usted no lo va a conocer su esposa o su pareja, lo mismo ella, no lo va a conocer su esposo. ¿Sí? Pero si tengo que trabajar con la pareja, pues tengo que contarles lo que cada uno comentó y cuál es la percepción que tiene. Entonces lo que hacemos nosotros es una descripción de la interacción sexual típica. Y compulsividad sexual. O sea, que tanto la persona, digamos, es como inquieta en sus estilos. ¿Qué otra cosa importante? Antecedentes sexuales con respecto a su etapa infantil, la sexualidad infantil, cómo se la manejaron los papás de una manera correcta o incorrecta, la adolescencia, cómo se enteró usted de las relaciones sexuales, quién se las comentó, quién ayudó, fue su tío, fue su primo, fue su tía, fueron los amigos, quién, de qué manera usted se enteró de todo este tema de la sexualidad, actividades sexuales adultas, actividad sexual tras la viudez, separación, divorcio. O sea, todo eso es importante evaluarlo, todo eso, para hacernos una idea de con quién estamos hablando en el proceso terapéutico. Todo eso tengo que indagarlo en la preguntas especiales, antecedentes de violación, incesto, abuso sexual. La gente llega, a veces no cuentan absolutamente nada de una violación, es que eso no es fácil contarlo, ¿sí? Pero uno tiene que indagarle precisamente para que vaya soltando un poco más de abuso sexual por el cónyuge. Pareciera ser que esto es como raro, ¿no? El abuso sexual del cónyuge, pero sí se presenta, sí, ¿no? Se presenta y muchísimo. Se obliga a tener relaciones sexuales, inclusive con la misma, o sea, con la pareja, con la esposa, ¿no? Enfermedad crónica, física o psíquica, enfermedad de transmisión sexual, las ETC, problemas de fertilidad, abortos provocados, todo eso es importante indagarlo, todo eso es importante conocer. Conflictos relacionados con la identidad de género y las parafilias. Aquí hablamos de funciones sexuales de clasificación, trastorno del deseo sexual, trastorno. ¿Qué dice? Usted no tiene programado. Bueno, mañana continuamos en esto entonces. Acuérdense, por favor, que hay personas que no están inscritas en la plataforma de notas y en el aula virtual. Solucionen eso, porque si no van a tener problemas con el registro de control.
No, 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 no.